Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos una vez más a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿Sí? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor amado, te pedimos que seas tú, Señor, quien ministre, Señor, este momento donde estamos aquí, Señor, apartando este tiempo para ti, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que ministres nuestra vida. Padre, gracias Señor Jesús, bendito Dios, por tanto amor que has tenido con nuestra vida, misericordia Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos has dado el regalo más hermoso, que es tu Espíritu, que es una parte de ti, Señor, y puede vivir dentro nuestro. Y somos, Señor, ese templo, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo. Prepáranos, Señor, límpianos, Señor. Bendito Dios, para poder vivir bajo tu voluntad, Señor. Para cumplir aquellos planes, Señor, que tú tienes de antemano creados para cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que dé frutos, bendito Dios. Bendito Dios, frutos de justicia, frutos de amor, Señor, frutos de misericordia, frutos de paz. Bendito Dios, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Salutación. Capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, conmigo Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí
según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. 2:11. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que los hombres no son justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Por eso, ¿Cristo ministró de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por los demás murió Cristo. Capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? 3:6. El pacto de Dios con Abraham. Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en término humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 después no la abrega, 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Acá está hablando de que Dios tenía un pacto con Abraham y le dijo que iba a bendecir en su simiente a todas las naciones. Y Abraham entró en el pacto con Dios antes de la ley. Por tanto, la ley no alcanzó a Abraham. Y Abraham creyó por fe, por eso fue justificado por fe, no por obras, ni por la ley, porque no existía, sino que fue 430 años después. Entonces está diciendo que nosotros tenemos esa misma promesa que se le entregó a Abraham, y en él somos benditos. Amén. El propósito de la ley, y ahí va a explicar por qué la ley fue dada. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. 4. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama:
Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces lo que nos está diciendo es que el fin de la ley era llevarnos a Cristo, porque la ley nos mostraba el pecado y estábamos todos encerrados en ese pecado porque nadie podía cumplir la ley completa. Para ser libre de esa ley teníamos que cumplirlas por completa, por lo cual no podíamos por nuestra naturaleza. Entonces la ley lo que nos hizo es mostrarnos que estamos en pecados para llevarnos a Cristo, que nos hace libre de los pecados y compró nuestra vida, que antes estaba en esclavitud, y hoy somos libres en Cristo para vivir por Cristo. Vamos a dejar en el 4.8 y mañana vamos a seguir leyendo hasta terminar el libro de Gálatas. La verdad que es una bendición. Y lo que pasaba acá era que habían entrado judíos a judaizar, entonces quería que cumplieran los ritos de la ley y decía, ¿por qué se vuelven a la esclavitud si ya Cristo los hizo libres? Y es algo que solemos hacer porque el ser humano siempre tiende a tener que hacer algo para ganarse las cosas, como sentirse merecedores. Y la verdad es que no somos merecedores de nada, sino que es una gracia de Dios, un regalo que no merecemos, la salvación. No necesitamos hacer nada más que creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a traernos libertad. Que Dios los bendiga en este día. Amén.